Hola, bienvenidos a mi canal. Se me ve el explote, de verdad, de los días que han pasado, unos amigos de visita aquí en República Dominicana. Tuve, no es un sacrificio, compartir con ellos. Eso implica explote, el beber explota, compartir, pasarla bien. Yo soy fanático de construir bellas experiencias en momentos simples. Me gusta la vida simple. Me he convertido en un fanático de la vida simple, de la vida sin complicaciones, sin pomposidad, sin todas esas vainas que lo que hacen es a uno cargarlo de estrés. Y en cualquier esquina o debajo de cualquier mata, pues trato de pasarla bien. A los amigos que estaban de visita, pues compartimos bastante y la pasamos excelente. Ayer fue el concierto en República Dominicana de Coldplay. Coldplay es una banda que tiene ya bastante tiempo. Yo, que vengo de hace un par de generaciones atrás, creo que 2 generaciones, si no me equivoco, una generación. Bueno, tengo ya 42 años. Conocí a Coldplay a finales de los años 2000, principios del año 2001, con una canción que fue muy exitosa llamada Yellow. Antes que esa canción, ellos habían tenido otras canciones, pero yo en esa época, hablamos de otra época muy distinta ahora, donde no existía Spotify, donde estaba comenzando el Internet, donde lo que dominaba como herramienta para tener acceso a la música nueva era la radio, era MTV, no existía YouTube, no había nada de esto. Uno tenía Audio Galaxy o todavía en el 2000, principio de los 2000, uno podía utilizar Napster, pero ya en los 2000 finales, 2001, Audio Galaxy para piratear música, y pensar en comprar música digital era una utopía. Lo que existía era mp3.com, y mp3.com lo que permitía, tenía un catálogo muy pequeño. De verdad es que la industria del disco se mereció el golpazo que recibió. Es sorprendente cómo se ha adaptado al nuevo modelo, cómo se ha recuperado la industria del disco, que el año pasado, en relación con el 2020, las ganancias de las disqueras aumentaron en Estados Unidos, sobre todo, un 23%, y en países como República Dominicana, hablar de piratería es casi una cosa del pasado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la música que está consumiendo la gente la consume a través de plataformas digitales, sea YouTube, sea Spotify, sea Tidal, como se diga, o donde sea. Entonces, para esa música estar ahí, esas plataformas tienen que pagarle a alguien, y ese dinero va a alguien. O sea, usted de alguna manera está pagando porque la música, antes de escucharla, usted recibe un mensaje publicitario, o porque está pagando una cuenta en esa plataforma. En el caso de Coldplay, yo recuerdo a Coldplay, no es que he sido un fanático furibundo de la banda. La mayoría de sus éxitos los conozco y me los sé. Estamos hablando de aproximadamente de 21 años, 22 años. Recuerdo el video de Yellow. La banda siempre ha sido una banda muy particular. Me gusta la sencillez con que se manejan sus integrantes, sobre todo el vocalista. Y en el caso de irlos a ver ayer, pues un amigo me invitó desde el mes de noviembre del año pasado. Y de noviembre, octubre, por ahí, me dijo, bueno, mira, para tal fecha nosotros vamos a ir. Y a mí se me olvidó esa mierda. Y me escribió él, que no me olvidara de el concierto. El concierto, bueno, no tenía yo que forzar. Fue un concierto muy bonito, un concierto en el escenario. No vi a los teloneros, no tuve el chance de verlos. No sé de lo que me perdí, tal vez me perdí de una gran banda en el escenario, pero la banda es muy buena.
En el caso, Chris Martin ha venido en otras ocasiones al país. Una vez vino una cuestión de siembra de árboles, etcétera. Y bueno, y Chris Martin ha visitado el país. En el 2013 estuvo aquí, estuvo antes que eso. Chris Martin tiene una relación él ha sido un tipo que se ha interesado bastante siempre por República Dominicana. Y bueno, ustedes pueden darse una buscadita de lo que yo aquí estaba buscando la vez que vino a sembrar árboles, pero vino una vez a Cabarete. Y la banda, pues, como ya decía, la banda, pues, yo la disfruté bastante. Fue un show muy bonito, un show bien entretenido. Chris tuvo una interacción buena con el público. Yo esperaba, conociendo sus inquietudes medioambientalistas, que a pesar de las exigencias que impusieron, bueno, eso son simplemente pajas mentales que muchos se hacen. Yo ayer le comentaba a un amigo que de alguna manera hay artistas que su arte, lo que hacen, está vinculado a inquietudes que buscan generar un impacto. Simon Sinek, que es un charlista y autor norteamericano, habla de esto, de que a las generaciones más jóvenes nos han metido en la cabeza de que hay que vivir y generar un impacto. Entonces, tú vives la vida como tratando de, con esa carga emocional que representa para ti, generar ese impacto. Y obviamente han habido artistas, como es el caso de Chris Martin, otros en el pasado que han tenido algún tipo de activismo y tienen el interés de generar ese impacto. Y en el caso de Chris Martin, pues él busca hacerlo a través de crear conciencia con el tema medioambiental, de la preservación y la sostenibilidad. Y yo pensaba que íbamos a tener un show donde el tigre se iba a pasar la noche dándonos charlas sobre este tema. Y no fue así. Claro, es parte de su show, tiene como uno de sus ejes sobre lo que se sostiene es llevar estos mensajes con todo derecho. Y el que quiera hacerle caso, con toda libertad puede hacerle caso, pero no se centró en eso. Fue un show bastante bueno. Puedo decir que uno de los mejores que me ha tocado ver en el Palacio, en el Estadio Olímpico. Sí es criticable que el productor del evento, que ha organizado ya decenas de eventos de ese tamaño, todavía le siga debiendo al público, sigue estando en deuda con el público, SD Concerts, con una experiencia de organización dentro del concierto, para entrar al fucking concierto y para salir del concierto. En sus conciertos es la misma vaina siempre. Creo que tiene esa deuda Simon. Yo he ido a muchos conciertos en el Estadio Olímpico. He ido a festivales, he ido a conciertos como el de ayer, de otros productores. Y hay que decir que, bueno, que un poquito más, un poquito menos, salvo los festivales organizados por la cervecería, que por la cantidad de recursos con la que cuentan y las empresas a las que contratan, la experiencia logística y de acceso al evento son totalmente diferentes. Pero el concierto de ayer, inmejorables. Quiero hablar del tema de las AFPs. Hoy las AFPs publican un comunicado donde hablan de lo que ha pasado en estos días. En vista de las confusiones que se han presentado a la opinión pública producto de las cuentas de capitalización individual de los afiliados, arrojaron un balance negativo en el mes de febrero y que este hecho se ha querido distorsionar alegando irregularidades en el manejo de estos fondos. Dicen ellos, primero,
al cierre de febrero, las inversiones en pesos de los fondos de pensiones administradas por las 4 principales AFPs ascendieron a 563.750 millones. Se incrementó en 10.000 millones con respecto a enero. Por su parte, las inversiones en dólares fueron 3.527 para una disminución de 72 millones al mes de enero. Ante este hecho, los trabajadores preguntarán si esto es bueno para ellos. La respuesta es sí. Primero, los trabajadores tienen 10.510 millones de pesos adicionales en febrero con relación a enero y tienen 72 millones de dólares menos. Segundo, si al inicio de enero se hubiese tomado esos 10.000 millones de pesos para comprar 72 millones de dólares y aumentar la inversión en dólares, calculando la tasa del momento, todavía quedarían 6.450 millones. En pocas palabras, el balance de movimiento de ambos fondos sería positivo al hacer esa suma. Algunos se preguntarán si, dice, incluso si esta inversión se hiciera hoy, el balance sería más positivo porque los 72,3 millones se comprarían a una menor tasa, en este caso 54,41. Algunos se preguntarían si esto es verdad. La respuesta es que las cifras y cálculos son auditables y verificables por las autoridades competentes. En conclusión, los fondos en pesos y dólares íntegros mantienen su valor económico. Y por ahí hacen un montón de explicaciones, bla, 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 todo este asunto. ¿Y qué es lo que pasa? Porque esta es la parte que quiero yo. No voy a leer una página completa. Ahí detalla los millones, un cuadro, el dinero, etcétera. Ahora bien, usted podrá decir, ¿y esos de 1.500 millones del ajuste cambiario son pérdidas? Dicen ellos que la respuesta es no, hablan de un ajuste cambiario, bla, bla, todo este asunto. Por ejemplo, en la tabla 2 ellos explican de que el portafolio de dólares se expresa en pesos y que aparece una disminución de 14.688.90 millones, y dice que esa disminución es el resultado de la suma de los 10.000 millones del ajuste contable con la tasa de cambio, con los 4.168 millones correspondientes al movimiento del portafolio de 72.3 millones señalados con anterioridad. Y es mierda. Y ese es el problema que tienen las administradoras de fondos de pensiones en República Dominicana, que hablan un lenguaje que el 99% de la gente no entiende. Yo estaba hablando con una prima hace una semana sobre este mismo tema, sobre el caso de la disminución. Estábamos discutiendo el tema de ella es auditora, es profesional del tema de las finanzas, y ella explicaba dónde estaba el error que para ella, como experta en los números, se estaba cometiendo en el tema de la inversión. Dice ella, se viene sabiendo desde hace tiempo que el dólar viene despreciándose frente al peso por una multiplicidad de factores. Me explicaba mi prima, dice, lo que debió haberse hecho fue hace tiempo, es prever que esto iba a continuar y ser más cautelosos a futuro respecto a cómo invertir en dólares. Yo de inversiones un coño y entiendo mucho menos. A mis amigos que entienden, pues sería excelente que un día me llamen y me expliquen para que yo pueda entender mejor. Pero sí entiendo un poco de comunicación y sí entiendo un poco la cultura de la República Dominicana, tanto un poco la empresarial como el dominicano promedio. ¿Qué pasa con las AFPs? Las AFPs están en manos de los grandes capitales o de los grandes dueños de capital en República Dominicana. La mayoría de estas empresas tienen personas que tienen una visión muy conservadora en el manejo de los negocios. Por lo tanto, cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con sus negocios, ellos tienen reacciones muy mesuradas, muy conservadoras, muy cuidadosas, y muchas veces pareciera que lo buscan hacer con la intención de tapar cosas que son malas cuando necesariamente no son así, sino que son demasiado cautos en la forma de manejar la comunicación. Y es aquí donde los dueños de las AFPs, tanto el Banco Popular,
vaina AFP Crecer, AFP no sé qué diablo. Los dueños de las 4 principales, que vienen la mayoría de quienes administran estos negocios de una cultura, que es la cultura de la banca, de los seguros y toda esta pendejada, vienen de ahí y no entienden que el juego ha cambiado y de que el mundo es diferente y de que comunicar hoy de forma oportuna y de forma eficaz es esencial para tú no perder ante narrativas que se puedan instalar y que puedan crear una crisis de confianza entre tu empresa, tu sector, que estamos hablando del sector de las administradoras de fondos de pensiones, y el público al que se le sirve. La gente puede legítimamente pensar que las AFPs le están robando 8.000 millones. Claro, porque no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque sencillamente los de las AFPs tienen miedo de tocar los temas de forma oportuna y de forma eficaz y no generan confianza. Contratan una publicitaria que también la dirigen personas con una mentalidad conservadora, y no estoy utilizando la palabra conservador en términos peyorativos, sino en el contexto real de la palabra, porque ahora la quieren convertir en una mala palabra. Ojo, no la utilizo en eso, sino en el real contexto, para que se entienda cuando hablo de conservador. Conservador. ¿Qué es conservador? ¿Qué es el conservador? Entonces, déjame ver. Vamos a ver por aquí. Estoy hablando no del conservador, de la filosofía política, ni de la definición, ni de la definición de económica, sino de la que tiene que ver con la cautela. La cautela que exhiben empresas, sectores económicos frente a este asunto. Estoy buscando la definición del diccionario para que sea fácil. RAE, porque esa es la más sencilla. Déjame ver. Está aquí, ya la encontré. Que son favorables a mantener los valores y los principios establecidos frente a las innovaciones. Eso es lo que pasa con estas empresas. No entienden que el mundo ha cambiado, que la forma de comunicar es distinta, que hay cuestiones con las que hay que ser cautos, ciertamente, pero también hay que ser agresivo, porque hay una agresividad también que te afecta. Por lo tanto, no es crear una ley que genere una mordaza, es crear una forma de comunicar que permita a tu negocio poder ser entendido por la mayoría, que posiblemente también es tan conservador como tú, pero está bajo los efectos, bajo el influjo, esta vaina se me va para adentro el micrófono, bajo el influjo de una nueva forma tal vez de comunicar o de nuevos medios, que el mensaje llega distinto, se multiplica y genera lo que está pasando con las AFPs, una crisis de comunicación, una crisis de confianza. Y es su culpa. Son excesivamente conservadores, son excesivamente cautos, son excesivamente pendejos. Y cuando digo pendejo me refiero a la palabra pendejo como la utilizamos en República Dominicana, cobardes. Entonces, esta narrativa que se ha montado viene desde años, tiene un trasfondo político. No nace en República Dominicana, nace en Sudamérica. ¿Y nace con qué propósito? Bueno, nace en Sudamérica y tiene su primer caso de éxito en Argentina, cuando en 2008 el Estado argentino encabezado por, 2008, 2009 por ahí, el Estado argentino encabezado por la basura con colorete y pintalabios, Cristina Fernández de Kirchner, era presidenta y decidió promover y aplicar
de volver al sistema anterior y eliminar y expropiar los fondos. Y ese mensaje se ha ido multiplicando. ¿Y quiénes han sido los que en Latinoamérica han llevado este discurso? El mismo grupo, el mismo saco de rastrero del que forma parte la rata de Cristina, encabezado por la rata de Hugo Chávez y la basura del expresidente brasileño, Ignacio Lula da Silva, y de todo ese izquierdaje que pulula por Latinoamérica. Y eso llegó a República Dominicana. ¿Quiénes son los voceros, los portaestandartes de este discurso de que las AFP son una mierda, de que el modelo no sirve? Todo lo humano es perfectible y nadie ha dicho que esto es perfecto, pero estemos claros que el modelo anterior de reparto fue una mierda y fracasó. Entonces, frente a esa realidad y frente a la otra alternativa, que es usted ahorrar su cuarto, meterlo en una cuenta de ahorro, comprarse un certificado financiero y que eso le rinda a usted algún tipo de renta anualmente, pues hemos llegado a un punto medio. Y se ha recurrido a una innovación que el primer caso de éxito donde se conoció en los años 90, finales de los 80, fue en Chile. Australia tiene uno similar. Bueno, por ahí andan 68.500 versiones, pero todas casi siempre terminan o en una cosa o en la otra. En una cosa o en la otra. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay quienes son críticos de esto. Y como dice un amigo, que está muy claro, dice, es que estas vainas están hechas para que tú nunca las cobres. Igual que los seguros de vida. Tú los pagas, no es lo mismo, pero tú los pagas esperando nunca necesitarlo. O que tu familia lo necesite. Entonces, en el caso de lo que está pasando y de lo que explican hoy las AFPs, ellas sabían lo que venía. Debieron comunicarlo de forma proactiva. No salir a reaccionar a la locura de Botello y a la locura del nieto de Juan Bosch, que son los dos principales enemigos del sistema en República Dominicana. Uno, porque lo ha convertido en su causa de lucha para mantenerse vigente políticamente y mantener su valor en el mercado como político. Y otro, porque de manera real cree en lo que dice, está convencido en lo que dice y piensa que sus ideas son las correctas y son las mejores. Y ya pudiéramos averiguar la experiencia de Argentina con el tema de lo que pasó hace ya unos cuantos años. Entonces, las AFPs, ¿qué hacen? Se meten la lengua en el culo durante todo este tiempo. La gente se entera. ¿Por qué? Porque alguien dice, coño, pero me faltan 10,000 pesos una maldita en este mes. 10,000 menos que el último estado de hace 3 meses. ¿Y dónde coño se metieron mi cuarto? Yo me doy cuenta diario porque yo en la mía lo veo en una aplicación. Cuando fluctúa, cuánto sube, baja, etc. Usted lo ve mensual ahí. La mayoría de administradoras tienen aplicaciones que usted lo puede ver. Pero entonces, el discurso llega en un escenario de incertidumbre y desinformación. ¿Y qué pasa? Bueno, las AFP se robaron 8,000 millones porque no están en la cuenta de los cotizantes. Se los robaron, esos malditos ladrones. No se conforman con robarnos nuestro dinero, sino que se roban también de la ganancia 8,000 millones. Esa es la narrativa. Y ustedes en las AFPs se sientan nerviosos, temerosos, dubitativos y redactan un comunicado en un lenguaje que hasta un financiero, hasta una gente que estudie finanzas, le cuesta un cojón entenderlo. Y ese es el punto que deben ustedes también de comprender. Deben de adecuar el lenguaje al tipo de interlocutor con el que van a establecer la comunicación. Me decía hace mucho un amigo que es muy bueno en el tema de la comunicación, hablo hace 20 años, me dice, para ser efectivo hay que ser como el apóstol Pablo en comunicación. Oigan bien, simplifica el mensaje
para que el más imbécil de los imbéciles pueda comprender lo que tú quieres comunicar. Y ciertamente yo no soy experto en finanzas, no tengo por qué pudrirme leyendo temas de números. Yo simplemente quiero entender por qué coño hay menos dinero, si es que me preocupa el tema. Imagínense una gente que tenga un sexto, un octavo o un segundo de bachillerato. Todavía mucho más difícil comunicar. Entonces yo creo que ustedes deben de poner a la señora del café en la mesa donde discuten los temas de la AFP, al guachimán que les cuida los edificios y a la señora que les limpia a ustedes los baños. Pues les decía, porque esta mierda se está llenando, tengo que formatear este teléfono, ya cerrando. Sienten en la mesa a la señora del café, sienten en la mesa al guachimán y discutan con ellos los temas. Si ellos no los entienden, el pueblo promedio no lo va a entender. No porque el pueblo promedio sea así, es que ellos son tal vez la expresión más humilde, tal vez menos formada de la República Dominicana. Y si ellos lo entienden, todos lo vamos a entender. La cháchara de hoy es simplemente una reacción a algo que debió haberse comunicado con antelación y que debió haberse comunicado. Yo no soy experto, pero lo único que veo es lo mismo, a la gente llena de dudas con este tema. Hablaba con mi prima, que es una experta en finanzas, y me estaba explicando cuestiones que ni siquiera ella entendía. Entonces, vamos a hacer comprender a la gente lo que está pasando con esta mierda y ustedes verán cómo les irá mejor. Construyan lazos y construyan puentes con la gente que ustedes tienen de clientes. El silencio, ese manejo conservador y timorato de esas empresas frente a estos temas no les va a resultar y los va a terminar perjudicando. Nos vemos en un próximo video.